profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena, Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Bueno, yo le pedí, soy una pedigüeña con Adán, Adán que nos ayudara a reflexionar sobre, en gran medida, como disparador, entre comillas, lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Pero también la resistencia anticolonial en Perú y en México. Y lo titulé como una especie de ensayo, digamos, periodístico. Siguen abiertas, ¿no?, las venas de América Latina. Lo voy a saludar y vamos a escuchar unos audios. Adán, buen día, bienvenido. Muy buenos días, querida Clara, y a la audiencia. ¿Escuchamos los audios entonces? Sí, vamos con el primer audio, escuchando a uno de los mineros ayer en Bolivia, y luego escuchamos a un dirigente indígena de Túpac Katari. Vamos con el minero primero. A nuestros hijos no les espera ningún futuro, sino ser sus sirvientes de esos riquillos, de esas 20 familias del empresariado que se benefician de las leyes y decretos que el presidente ha sacado. Y nosotros, leyes de miseria, leyes de hambre. El pueblo va a entrar a Palacio de Gobierno y lo van a sacar a patadas. Entonces, no puede gobernar, no tiene la capacidad de resolver estos problemas básicos que tenemos el pueblo, el sector empobrecido. Lo mejor que puede hacer es alistar sus maletas para irse por la puerta grande, porque caso contrario, el pueblo va a entrar a Palacio de Gobierno y lo van a sacar a patadas. Entonces no hay otra. El pueblo boliviano solo tenemos dos opciones ahorita. Una, sufrir toda esta extrema pobreza que estamos viviendo, o levantarnos, sublevarnos, sacar a patadas a Rodrigo Paz. Bueno, querido Adán, querida audiencia, seleccioné de tantos ¿no?, testimonios que hemos escuchado en los días anteriores, estos dos, porque me parecieron representativos de dos sectores muy fuertes que están en la protesta o protagonizando las protestas en Bolivia, ¿no? El sector minero y el sector de las comunidades indígenas. Te doy la palabra, querido Adán. Sí, y hay un tercer sector que es bien representativo, que son las comunidades campesinas, el campesinado organizado, sobre todo, fundamentalmente siempre ha sido el asiento político primario de Evo Morales. Recordemos cómo se lo conoció a Evo Morales como el cocalero. Ahí el campesinado del trópico, que es justamente la referencia política primaria de Evo Morales, son trabajadores de extracción de la coca, campesinos, y que tuvieron un previo a la presidencia de Evo Morales, porque yo quiero poner en este contexto todo un proceso de organización política y gremial, ¿sí? El campesinado, que también es otro sector muy fuerte, el indígena, el campesinado, los trabajadores mineros, es decir, los sectores, ahí muy bien, muy bien lo referenció el primer testimonio, sectores empobrecidos, hoy empobrecidos. A ver, o sea, porque hay que quedarse con esta palabra y también hacer intentar hacer un espejo en la situación en la Argentina. Sí. Porque en realidad es bastante claro, a tal punto de que quien ha asesorado al presidente de Bolivia es Federico Sturzenegger. ¿Sí? Esto ha sido denunciado ayer mismo escuchaba unos testimonios de Evo, y que hablaba fundamentalmente en la redacción de estos decretos que son muy similares, recordemos, a la Argentina de los primeros días de Milei, el DNU, que sentó las bases, la primera base jurídica para luego lo que fue la ley base que votó el Parlamento. Es decir, la misma razón, la misma racionalidad, y fundamentalmente, Evo Morales lo decía ayer, y ya lo voy a poner en un contexto un poco mayor, pero quiero también traer un
la palabra de Evo, que me parece más que autorizada para contar la situación que está viviendo y contar un punto que me parece muy interesante. Están restituyendo, él lo dijo, los impuestos indígenas, el tributo indígena. Sí. Lo utilizó con la connotación histórica que tiene. El tributo indígena es casi volver al siglo XVIII, no al siglo XIX, al siglo XVIII, donde funcionaban instituciones coloniales que ya funcionaban previamente con el Incario, es decir, porque Bolivia, lo que luego fue el Alto Perú, pero previamente eran todas las comunidades aymara, recibieron también previamente la imposición de los incas, que era un imperio en expansión, que inventó una institución que se llamaba la Mita y el Yanaconazgo. Luego los españoles le incorporaron la encomienda. Es decir, estas tres instituciones son instituciones que hacían tributar al pueblo que trabajaba en las minas, trabajaba fundamentalmente en los sectores agrícolas. Bueno, entonces, cuando Evo dice, están restituyendo a partir de esta serie de decretos tan calamitosos como fueron el DNU 70 de Milei, los primeros días de Milei. Sí, es la misma lógica y me detengo en esto porque también hay que pensar el sentido de las reformas que está propulsando Paz. Y la conciencia, esto es lo interesante, la conciencia que tienen estos sectores que están reclamando, que están sosteniendo el reclamo, no se van a mover de la plaza la Plaza Murillos, del Palacio del Quemado, no se van a mover de allí porque son conscientes de lo que implica paralizar de cuajo todo un proceso de lentamente restitución de derechos, que fue el proceso de Evo Morales, que también, por supuesto, tuvieron, como también los procesos en Argentina, tuvieron sus continuidades y rupturas, pero en el sentido final son procesos de ampliación de derechos de estos sectores. Entonces, de estos sectores, especialmente el sector trabajador, el sector minero trabajador organizado, los ponchos rojos son eso, son la expresión política, la expresión de reclamación, los ponchos rojos que se lo ha visto en todos estos días. Adán, le demos participación a los oyentes porque están llegando muchos mensajes y tiene que ver con esto. Daniel, de Yerbabuena, me dice, Clara, ¿cómo me gustaría que la CGT se expresara de esa manera como los ponchos rojos? Te soy sincero, me da envidia. Sí, eso es lo que hay que registrar, digamos. Por eso digo el espejo en la Argentina, porque las medidas son muy similares a las que se aplicaban en la Argentina, y la conciencia, sobre todo la conciencia de estos sectores, el campesinado organizado, los trabajadores organizados, las centrales obreras organizadas y la representación indígena. Es decir, fueron sectores que fueron recuperando lentamente algo básico, que es la dignidad. Exacto. Entonces, cuando ven que de cuajo le van a parar el proceso, y está claramente que de cuajo le van a parar el proceso, y bueno, nada, aparece la respuesta desde lo social. Y desde los sectores de poder dicen es un golpe de Estado, Evo está sometido a un proceso penal, y empiezan a deslegitimar la figura de Evo. Por eso insisto, acá hay que verlo en esta clave. Los procesos políticos, por supuesto, encarnados por liderazgos, pero hay que ver los procesos políticos, y un proceso político tan importante como ha tenido Bolivia, que pudo modificar su constitución, digamos, su constitución de modelo similar a la Argentina, con un modelo, digamos, son constituciones liberales del siglo XIX. Esa es la estructura liberal occidental, las constituciones que tienen los estados latinoamericanos. El molde no es un molde indígena. En el caso de Bolivia pudieron tener un molde indígena, y Evo Morales fundamentalmente lo que estaba reseñando es que cada una de
estas disposiciones de este decreto, este DNU de Rodrigo Paz, del presidente boliviano, afectan a cada uno de los derechos consagrados en esa constitución del Estado plurinacional, que es un enorme hallazgo y un enorme esfuerzo conceptual por tratar de integrar la ancestralidad indígena con los modelos más de tipo occidental, que es el derecho, en este caso el derecho constitucional, que es algo muy interesante de estudio y de comprensión, sobre todo. Esa comprensión es la que tienen estos sectores. Por eso no es casual que cuando se dio un intento también de golpe de Estado, pero sobre Evo Morales, hubo tanta rebelión y lamentablemente estas rebeliones, que son manifestaciones genuinas de que estos sectores no quieren que estos procesos se interrumpan, sino que se vayan profundizando, porque no es fácil cuando las cuestiones son de tipo cultural, y cuando la cuestión cultural la manejan los sectores de poder, Santa Cruz de la Sierra, concretamente el Oriente Petrolero, en Bolivia, para decirlo con claridad, los sectores que se benefician. Y acá hay otra clave también que es aplicable en la Argentina. Los sectores pobres, los sectores empobrecidos, los sectores más con los niveles socioeconómicos más bajos, en Argentina, en Latinoamérica, en Bolivia, son los que más pagan impuestos. Los que menos pagan impuestos son los sectores de economía altamente concentrada en relación a la riqueza que se les generan. Entonces, ahí hay una clave también de mirar el Estado, la cuestión fiscal, y en este señalamiento tan claro de Evo Morales diciendo van a reinstituir el tributo indígena, es decir, van a restituir, vamos a retroceder 4 siglos atrás. Entonces, y en esta clave, que es una clave totalmente contemporánea, que es una realidad, los esquemas fiscales, por las relaciones de poder, los que más tienen pagan menos impuestos. Y esto hay que entenderlo. Que si lo entendemos con esta comprensión, no es porque entiendan lo que estoy diciendo yo, sino es un fenómeno social que por lo general, que se escucha de los sectores comunicacionales del poder. Uy, se pagan muchos impuestos, hay que bajar los impuestos. Y en realidad el sistema impositivo es un sistema que está armado en forma injusta. Exacto. Es decir, en Bolivia tenían un impuesto permanente a las grandes ganancias. Claro. Ese es otro que se tocó, por ejemplo, no como fue para la pandemia en Argentina, que fue excepcional, extraordinario. En Bolivia el impuesto a las grandes ganancias para que paguen los que más tienen, que no mueve totalmente el amperímetro de esta ecuación que estoy diciendo, que los que más pagan impuestos son los más pobres y los que menos pagan impuestos son los más ricos. Eso es una estructura, esa es la estructura de colonialidad contemporánea que existe fundamentalmente en esa relación. Entonces, lo que estamos viendo en Bolivia es esto, sectores que han ampliado sus derechos en forma sostenida, con las contradicciones también que han tenido los por supuesto. De Evo. Por supuesto hubo contradicciones, esto no exime a decir, bueno, sí, el anterior presidente que tenía una base también indígena, pero también después fue tomando algunas decisiones más de corte, digamos, para no contrariar al poder. Bueno, en este caso Rodrigo Paz vino con la receta del shock de aplicar medidas absolutamente regresivas de estos derechos, que es un proceso histórico, porque a veces esto también hay que mirarlo en esa clave. Hay un proceso histórico que se interrumpe, y los procesos históricos, por lo general, cuando se interrumpen, siempre generan revoluciones y rebeliones. Esto es importante poder verlo. En Argentina la cosa siempre está un poco más lavada. Es decir, está un poco más lavada. No significa que en Argentina no tenga experiencia. Vaya si hemos tenido experiencias de historia de cordobazos, rosariazos, correntinazos. Tucumanazos. Hay experiencia. Exactamente. Hay experiencia. Hay experiencia, es decir, ante la injusticia
No, ante la interrupción de un proceso histórico que es de ampliación de derechos, de vivir una sociedad integrada con que todos tengan derechos, no unos arriba de otros. Es eso el proceso histórico. Entonces, estos sectores que hoy por hoy ven y con mucha conciencia, y también, lamentablemente, esto lo quise decir antes, ahora lo voy a decir, hay 4 fallecidos, hay 4 personas fallecidas, 100 heridas, y los fallecidos son del mismo lado. Eso también son costos en vida humana, una chica de 20 años, hay que meterse también incluso en ese intersticio de la noticia, un dirigente de Ponchos Rojos de 50 años, que lo hacen pasar que se cayó en un zanjón, es decir, también están contándolo que no lo mató las fuerzas de represión, una joven de 20 años, todo expresando el descontento, es decir, también esta vida humana, también la vida humana, podemos hacer un enfoque macroscópico, un enfoque más de proceso, pero también hay que hacer esa mirada, porque hay que integrar absolutamente todo. Esa persona que dijo, esto no lo voy a tolerar, voy a la calle, hago mi manifestación pública del descontento, tomamos las calles y al final del día queda su vida trunca. Claro, le cuesta la vida. Adán, quería yo sumar muy rápidamente porque, no tenemos mucho tiempo, pero quiero sumar esto porque me parece importante. Yo he venido contando acá cuál es el proceso electoral en Perú. Va a la segunda vuelta Roberto Sánchez, que no solo es, ¿no es cierto?, desde un punto de vista político ideológico, el así llamado candidato de izquierda, pero quiero compartir con vos y con la audiencia estas 2 líneas, nada más. Dijo ayer Roberto Sánchez, Estados Unidos pretende implementar por la fuerza la doctrina Monroe y descaradamente decir que las riquezas de América Latina son suyas. El Perú no es colonia ni patio trasero de nadie. Así es. Sí, Roberto Sánchez es la feliz, la feliz aparición en un proceso electoral peruano que hace una conexión con el proceso anterior trunco de Pedro Castillos. Recordemos que Roberto Sánchez hace campaña política pidiendo la excarcelación de Pedro Castillos, el anterior presidente, también. Sí. Como Roberto Sánchez de la zona norte del Perú, la zona norte, la zona, digamos, si bien Perú tiene una población indígena muy fuerte alrededor del Cusco, en la zona norte están las zonas más pobres y también de una base campesina indígena. De ese lugar viene Roberto Sánchez expresando ese sentir político. Y recordemos cómo fue toda la novela del proceso electoral. Estuvieron prácticamente casi un mes sin saber quién entraba a la segunda vuelta. Roberto Sánchez va a la segunda vuelta y va a tener que, lidiar justamente con estos sectores de poder que actúan en Perú, actúan en Colombia, actúan en México, actúan en Brasil, actúan en Argentina y en Bolivia, actúan en Latinoamérica. El tema es cómo se paran los gobernantes, cómo se para Petro, cómo se para Claudia Sheinbaum, cómo se para Lula, cómo se para Roberto Sánchez hoy como una manera de digamos, de hacer una campaña bastante, con estas manifestaciones está bastante claro que no está tomando posiciones condescendientes para juntar votos, sino fundamentalmente está planteando esto. Pero bueno, el proceso también peruano hay que analizarlo. Otro día lo haremos, estudio también en particularidad, pero tiene una pata parlamentaria con una moción de censura bastante rápida que se puede hacer caer presidentes. Por eso el sistema desde lo presidencial, es decir, es un sistema, sin ser un sistema parlamentario en la europea, el peruano, hijo de la constitución de Fujimori padre, es un sistema que debilita la fortaleza de los presidentes, a diferencia de otros procesos, otras constituciones latinoamericanas que son un poco más fuerte la figura presidencial. Pero bueno, esto también hay que decirlo porque seguramente comentaremos finalmente cómo se desenlaza el proceso electoral
peruano que la tiene a Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, este socio de Menem en la década de los 90, pero en el Perú, y Roberto Sánchez, un líder popular claramente, que, insisto, también para mirar en Argentina, hizo campaña del primer al último día pidiendo la excarcelación de Pedro Castillos, ¿sí? Exactamente. Que está preso en una cárcel en Lima. Entonces digo, nada, hay que aprender también en Argentina estas cosas, del pueblo boliviano, del proceso electoral peruano, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros en la Argentina vamos a tener un proceso electoral y donde va a tener bastante claridad las posiciones. No hay más margen para hacer, digo, en la Argentina, más margen para decir lo que no vamos a hacer y hay margen para fundamentalmente sí plantear estas cuestiones que son las que afectan procesos históricos profundos, ¿sí? Hay que plantear que con un DNU vas a afectar a un montón de sectores y vas a tener a tu pueblo empobrecido. Con un DNU, con una ley base, con políticas de concentración económica, o como en Bolivia, que es un retroceso, una regresión de casi más de 2 décadas de ampliación de derechos. Eso es lo que está pasando en Bolivia hoy. Adán, muchísimas gracias. El tema da para muchísimo, pero no quería dejar pasar, porque bueno, estamos justamente en estos días viviendo, ¿no es cierto? Viviendo, digamos, estamos siendo testigos porque no vivimos allí, ¿no es cierto? Me refiero a todo lo que está aconteciendo en estos momentos en el hermano pueblo de Bolivia, y ojalá, como decía el oyente, pudiéramos tomarlos de ejemplo. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, y vamos a charlar de nuevo la próxima semana. Adiós. Bueno, adiós. Bueno, cerramos muy rápidamente la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.